Muy buenas, ¿cómo les va a todos, a todas y a todes? Bueno, hoy vamos a hacer la segunda clase de repaso. En esta segunda clase de repaso vamos a ver dos temas. Primero derecho primitivo, ¿sí? Y después derecho romano. A ver, básicamente, derecho primitivo, ¿qué tenemos que saber? Bueno, primero, ¿qué grupos existieron? ¿Sí? Primero tenemos la Horda, una organización que no tenía ningún tipo de liderazgo, una organización que prácticamente no había ningún tipo de lazo con otras comunidades, es decir, eran endogámicos, la descendencia era matrilineal, existía la promiscuidad, no había ningún tipo de jerarquías, ningún tipo de conducción ni nada. Por supuesto eran nómades y el tipo de sanción que se establecía, ¿sí?, en este tipo de grupo era la venganza desproporcionada. ¿Qué significa esto? Significa que no hay relación entre el acto, ¿sí?, y la sanción por ese acto. Es decir, a ver, para poner un ejemplo bien gráfico, alguien roba un caramelo, bueno, y lo asesinan por robar un caramelo, ¿sí? Eso es una venganza desproporcionada, ¿sí? Bueno, este es el primer grupo, la Horda, ¿sí? Después tenemos el clan totémico, ¿sí?, de características muy similares a la Horda, pero con una gran diferencia. ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, fundamentalmente que aparece la figura de un tótem, ¿sí? Ese tótem es un ser, digamos, inanimado, vegetal o animal, el cual sirve como efecto nucleador de toda esa comunidad. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿es un nivel de organización donde efectivamente hay liderazgo? ¿Sí? No, la realidad es que no, simplemente se diferencia de la Horda con esto, con que aparece una figura que nuclea la sociedad y en definitiva marca una distinción en el sentido que, bueno, por lo menos hay un elemento, ¿sí?, que sirve como, vuelvo a insistir, como forma o método de cohesión, ¿sí? Y después pasamos al clan territorial. Perdón, me olvidé. ¿Qué tipo de sanción se establece en el clan totémico? Se establece la famosa ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, vos me sacás un ojo, yo te saco un ojo, me cortás la mano, te corto la mano, ¿sí? Una suerte de equilibrio, entre comillas, en el método de sanciones. O sea, pasamos de una venganza desproporcionada a algo que supuestamente es un poco más equilibrado, como es la ley del talión. Finalmente tenemos el clan territorial. El clan territorial sí va a tener bastantes diferencias porque, en primer lugar, estamos hablando de una sociedad sedentaria, ¿sí?, dedicada a la agricultura. Ya la institución de familia empieza a aparecer y empieza a aparecer también la figura de Dios, ¿sí?, de algo que es Dios, que efectivamente nuclea, y empiezan sí también los liderazgos humanos, como son los ancianos, ¿sí? Acá lo que de alguna manera se diferencia es que efectivamente hay una sociedad constituida, dejan de lado la caza y pasan a dedicarse al agro. Esto tiene que ver, obviamente está íntimamente ligado con el sedentarismo. Entonces, de alguna manera, lo que genera el clan territorial es una suerte de sociedad mucho más civilizada que las otras dos que mencioné antes. ¿Qué tipo de sanción vamos a tener en el clan territorial? Bueno, lo que se llama composición. ¿Qué es composición? Una suerte de proporcionalidad, no tan drástica como la ley del talión, que es exacta, pero sí una suerte de reparación a la hora de sancionar, ¿sí? Esto obviamente marca una diferencia bastante fuerte entre lo que era la venganza desproporcionada, la ley del talión. Bueno, ahora pasamos a una suerte de composición, algo más parecido a lo que hoy más o menos a nivel jurídico existe. Bien, eso en cuanto a derecho primitivo. Ahora vamos a romano. ¿Qué cosas quiero que les queden bien grabadas de derecho romano? Bueno, primero que existieron distintas etapas. Primero estaba la monarquía,
la monarquía, obviamente, un sistema, digamos, donde el poder estaba concentrado en el rey, ¿sí? Donde había una clase patricia, que eran los fundadores de Roma, que asesoraban al rey. Todavía Roma no era una gran ciudad, sino era una pequeña aldea. Y además, el tipo de fuente jurídica que utilizaban, que era la costumbre. Esto es importante porque la costumbre la decían aquellos que ostentaban el poder. Esto no es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque si comparamos con lo que fue la República, que es el periodo siguiente a la monarquía, ¿qué pasa en la República? Bueno, Roma empieza con un auge económico fenomenal, una expansión del comercio inédita, y la clase plebeya, es decir, los trabajadores, los comerciantes y demás, sienten que son gran parte de ese auge que se vive. Entonces se empoderan. Y entonces empiezan las luchas de patricios y plebeyos, y los plebeyos en el periodo de la República van a lograr, ¿sí?, cuestiones que eran impensadas en el periodo anterior. Por ejemplo, se saca la figura del rey y se la sustituye por las magistraturas republicanas, ¿sí? Pero, ¿cuáles cosas quiero que realmente sepan del periodo, para mí, más importante de Roma, por lo menos por lo bello y por la justicia social que se logra? Es básicamente entender que se crean los tribunos de la plebe. ¿Qué eran los tribunos de la plebe? Bueno, la palabra lo indica. Eran jueces plebeyos que tenían la capacidad de vetar cualquier tipo de resolución que sacaran los patricios, ¿sí?, que afectaran los intereses de los plebeyos. Es decir, una capacidad de veto frente a algo que te pueda dañar. Eso, imagínense el poder que les dio a los plebeyos. Pero no solamente eso. También se generaron las asambleas, ¿sí? Y en las asambleas se dieron lugar a los plebiscitos, eran las decisiones del pueblo, ¿sí?, que tenían fuerza de ley. Entonces, estas cosas marcan una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque en la monarquía el poder estaba concentrado en el rey y en la clase patricia, ¿sí? Y, si se quiere, en un consejo de ancianos, que obviamente formaba parte de la clase patricia, y ellos eran los que, de alguna manera, dictaminaban qué era el derecho a través de la costumbre. ¿Qué pasa en la República? Bueno, un hecho inédito. Se crea la ley de las 12 tablas. ¿Por qué es tan importante la ley de las 12 tablas? Y esto grábenselo: por la publicidad, por el conocimiento, por la democratización del derecho. La ley de las 12 tablas lo que va a hacer es que el pueblo entero, conozca, ¿sí?, qué derechos le pertenecen. Y eso, un pueblo informado, un pueblo que efectivamente conoce el derecho, bueno, evidentemente marca una diferencia gigantesca frente al periodo anterior, que lo único que hacían eran, entre muy pocos, decir que era el derecho y el resto acataba. Bueno, acá no, la ley de las 12 tablas se vuelve pública, la gente conoce sus derechos, y efectivamente es el hito más importante del periodo de la República, ¿sí? Entonces, para repasar República, los tribunos que se reemplaza la figura del rey, fundamental, y se la sustituye por las magistraturas republicanas. Después, la aparición de las asambleas, los plebiscitos, los tribunos de la plebe, ¿sí?, con capacidad de veto. Esto es muy importante, que haya jueces de la clase plebeya que puedan frenar un tipo de normativa que afecte los intereses de los plebeyos frente a los patricios, marca, ¿sí?, un equilibrio social impensado hasta ese entonces. Entonces, esas cosas quiero que rescaten. Y además, la ley de las 12 tablas, fundamental, la ley de las 12 tablas, y de alguna manera la reivindicación de la clase plebeya frente a los patricios, ¿sí? Bien. El último periodo, el del Principado y el Dominado, el que yo denomino el periodo imperial de Roma, Roma va a caer en decadencia. ¿Por qué? Porque todos los recursos que antes se utilizaban para la construcción de caminos, acueductos, para la producción agrícola y demás, Roma, digamos, al ser imperio, fue conquistando tierras en África, en Europa Oriental. Digamos, la expansión fue fenomenal y exponencial. Ahora bien,
Eso que trajo como coletazo la pérdida de productividad adentro de Roma, la escasez de alimentos, ¿sí? Evidentemente la inflación y hechos de corrupción, y obviamente todos los derechos de los plebeyos se van a perder, ¿sí? Vuelve la clase patricia a dominar a través de los senados consultos, o sea, la fuente jurídica en este caso van a ser los senados consultos y también las constituciones imperiales. Y básicamente, si se quiere, el logro, entre comillas, que se da en estos periodos, en el del Principado del Dominado, es el otorgamiento de la ciudadanía a todos los ciudadanos romanos. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿qué sentido tiene dar ciudadanía si efectivamente se perdieron todos los derechos? Bueno, eso fue una suerte de maquillaje, un dulce que se le dio a la clase plebeya después del atropello y de la reversión de todos sus derechos, ¿sí? Entonces, es fundamental entender que hay reversión de derechos en este periodo. No solamente hay reversión de derechos, sino que vuelve la clase patricia a dominar, primero aconsejando al príncipe, después esto ya se pone mucho más concentrado cuando se crea la figura del emperador. Por eso el periodo del dominado es el final de Roma, porque aparecen los emperadores que concentran prácticamente todo el poder y el descontento del pueblo es enorme frente, vuelvo a decir, a una situación económica decadente y además todos los recursos dedicados a la guerra, ¿sí? ¿Esto qué trajo como consecuencia? Bueno, el final de Roma. Obviamente las invasiones bárbaras terminaron con ese imperio tan fenomenal que fue Roma y que nos deja legados a nivel jurídico hasta el día de hoy, que bueno, eso después lo vamos a charlar en Zoom. Pero, conclusiones que quiero que obtengan de esta clase, básicamente monarquía, figura del rey, poder concentrado entre los patricios y el rey obviamente, el consejo de ancianos, los comicios curiados, la fuente era la costumbre. Después, en el periodo de la República hay un cambio drástico, se sustituye la figura del rey, aparecen las magistraturas republicanas, aparecen las asambleas, aparecen los plebiscitos, se crea la ley de las 12 tablas, los pretores, el tema de los edictos, y en el periodo del Principado y del Dominado se vuelve otra vez a foja cero, es decir, concentración del poder en la clase patricia, primero a través de los senados consultos con el príncipe, después la concentración absoluta del poder en el emperador, el otorgamiento de la ciudadanía, ¿sí? Y una parte muy importante, y esto es lo último y con esto cierro, es que en el periodo del dominado sí se hace una recopilación de todo lo, jurídicamente logrado en los periodos anteriores. Se crea el digesto, ¿sí? Se recopilan todas las normativas y se ordena el derecho. Eso es un legado que deja ese periodo. Y el final, ya lo saben, invasiones bárbaras y la destrucción de Roma como imperio. Bueno, estimados alumnos, como siempre les agradezco enormemente sus comentarios, su buena onda. Esta es la clase de repaso número 2 y esto lo vemos el viernes en Zoom. Les mando un abrazo muy fuerte a todos y sigan cuidándose. Adiós.